Buenas tardes a todos y a todas. Yo voy a contar la historia de mi abuelo, a la que le he puesto una cuchara en el bolsillo. En primer lugar, quiero agradecer enormemente de corazón a la Biblioteca Villa Espesa, a toda su gente que ha colaborado en este proyecto, por su amabilidad, por su cariño, porque estaba arropada y porque estaba súper feliz aquí. Me lo habéis puesto muy fácil. Bueno, también a mi centro de participación activa, Almería 1. Y cómo no, a Pilar Vicente, que es muy buena directora y la quiero un montón. Bueno, mi abuelo Antonio nace en el 1893, en un pueblecito de Almería, que está lejos de aquí, que se llama Oria, en la Rambla de Oria. Nació en una familia muy pobre. No os podéis imaginar lo pobres que eran. No tenían para comer, no tenían para vestir. Mi abuelo iba siempre descalzo. Me contaba que pasaba mucha hambre. Y a todo esto hay que añadirle que su madre murió cuando él era muy niño. Entonces su padre me decía que la echaba mucho de menos, porque entre el hambre y todas las faltas que tenía, y encima no tenía una madre que la abrazara, que le diera cariño, su padre se vuelve a casar y tiene una madrastra y no se portaba bien con él. Decía que la había visto como una madre, pero que ella no se portaba bien. Y menos cuando tuvo sus hijos propios. Ya sí es verdad que no miraba por él. Le faltó pues mucho afecto. A su padre lo contrataron a trabajar, bueno, toda la familia. Esto córtalo, por favor. Sí. Estoy un poco emocionada. A ver. A ver. Vale, ya. Trabajaban la tierra de los caciques o señoritos de aquella época. Trabajaban los padres, los abuelos, los hijos. Mi abuelo, siendo muy pequeño, trabajaba. Y solo trabajaban de sol a sol, imaginaros lo que era eso, y solo por un plato de comida escaso y por un techo. Mi abuelo me cuenta que en esa época fue muy infeliz. Le faltaba de todo. Entonces pasaba mucha hambre y se dedicaba ya a los cortijos a pedir comida. Y siempre le decían: ay, Antonio, si es que no tenemos cucharas, es que tenemos las cucharas justas. Otros le cerraban la puerta y a otros le decían: no tenemos comida. Mi abuelo, que era muy inteligente, y cuando estás con tantas dificultades, con tanta hambre, tienes que pensar y rápido, muy rápido, porque eso lo tienes que solucionar. Y siendo un niño, pues tienes más dificultades. Entonces se le ocurrió y dijo: lo de la cuchara. Cogió un palo y se hizo una cuchara. Una cuchara tan grande que no le cabía en la boca. Claro, la quiso grande porque decía: me van a decir una cuchara nada más, pues cuanto más pille, mejor. Total, que se hizo su cuchara, se la metió en su bolsillo, iba tan bonito él por los cortijos. Llamaba a la puerta de un cortijo y le decían eso: es que no tenemos comida. En el que entraba y le decían: no tenemos cuchara. Sacaba su cuchara y decía: yo tengo aquí una cuchara. Bueno, y así comía algo. Dice que se pasaba, aparte de que estaba hambriento y descalzo, se pasaba el día recorriendo todos los cortijos para poder comer. Me decía, a veces me daban un chusco de pan. Yo es que me acuerdo de todas estas palabras que él me decía. Un chusco de pan duro y lo mojaba en agua y eso me comía el día. Eso era lo que comía él. Bueno. Era muy inteligente y aprendía muy rápido. Aprendió él solo a leer y escribir, precisamente con los libros. Con los librillos que tenía, que eran pocos, aprendió a leer y a escribir. Y después él enseñó a otras personas, a otros niños y niñas, a leer y a escribir. Pero tiene un sueño. Mi abuelo tiene un sueño. Todos tenemos que tener sueños en la vida. Porque yo he pasado muchas dificultades y cuando he pensado en un sueño he dicho: tengo que seguir luchando para llegar ahí. Tenía un sueño. Él quería cambiar de vida, no quería pasar hambre. Y le habían hablado que en el extranjero, pues al menos tendría trabajo. Vale. No tenía dinero para el pasaje. Entonces cogió y hizo un acuerdo con el dueño del barco, lo que fuese, que se metería a trabajar de mozo a cambio del billete. Bueno, me contó las penurias que pasó en ese barco, lo que tenía que hacer, pero decía: tengo la ilusión de llegar a un puerto seguro.
Se paró primero en algún país de Europa, pero no concretamente, no sé el qué es. Pero entonces allí donde paró le dijeron, vete a Argentina, que en Argentina se está muy bien ahora, que hay trabajo y tal. Y así lo hizo. Se montó en otro barco, en las mismas condiciones, y llegó a Argentina, a un sitio que le decían La Pampa Argentina. Bueno, lo contrataron en un rancho de caballos. Y cuando llegó, le dijeron, mira, aquí vas a tener mucho trabajo, pero vas a tener buenas condiciones, pero tienes que saber montar en caballo. Dice mi abuelo, hostia, si yo suelo montar en mi burrico y en mi burrica, ¿cómo voy a montar en un caballo? Pero le dijo al dueño, sí, yo sé montar en caballo. Las veces que el caballo lo tiraría al suelo, él se volvía a subir. Los dueños sabían que él no tenía ni idea de caballos, pero lo vieron una persona buena, fuerte, con ganas, luchadora, y dijeron, el puesto es tuyo. Y allí me contaba mi abuelo que fue inmensamente feliz, que tenía comida, que tenía un techo, que tenía un camastro donde poder dormir, que tenía una habitación para él solo, que no tenía miedo, que fue una persona libre, que en España no podía hablar porque ya veréis después lo que pasa. Y fue inmensamente feliz. Vale, pues así pasaron los años. Y masticaba tabaco. Se acostumbre, hasta el último día de su vida lo tuvo. Entonces, claro, pero bueno, le salió la vena de su España, de su familia. Sabía que seguían pasando muchas penurias sus hermanos y su padre. Y dijo, pues como tengo un dinero yo ahorrado, le hago una visita y me vuelvo otra vez. Vale, bueno, pues decido volver a España. Cuando vuelve a España, claro, la familia no quiere que se vaya. Ya los hermanos, que ya es más grande, el padre, además traía dinerillo, que eso también ayudaba. Pero en ese momento, en esa época, conocí a mi abuela Catalina. Y la familia ahí apañan un poco la boda, total, que se casa con mi abuela y ya no se va, ¿vale? En aquella época franquista, claro, mi abuelo era de izquierda, republicano, pero de estos que lo tenía muy asumido y muy defensor y todo eso. Entonces, claro, cuando algunos amigos, que tenía pocos, porque en esa época había pocos amigos, porque te denunciaban por el solo hecho de hacerle un favor a aquella gente, a la Guardia Civil, a aquella gente. En esa época, me decía mi abuelo, tenía un cura amigo y les decía a la Guardia Civil y ya te los ganaba. Bueno, pues mi abuelo se escondía cuando veía que iban a venir. Pero una mañana llegó la Guardia Civil registrándolo todo, poniéndolo todo en desorden, y le dijeron que buscaban armas, que le habían dicho, que lo habían denunciado porque tenía armas en la casa. Como no encontraron armas, pues dijeron que le habían dicho que había profanado iglesias, que había hecho vandalismo y todo eso. No era cierto, pero era una excusa para detenerlo. Ese día, esa mañana, se lo llevaron a mi abuelo al calabozo y él dice que ni juicio ni nada, que le dijeron, hemos demostrado que todo esto es y te vamos a fusilar. Y lo pusieron ahí en espera para fusilarlo. Mi abuela que se entera, mi abuela tenía una hermana, mi tía Catalina, mi tía María, que la habían adoptado unos caciques, esta gente de mucho poder, cuando eran niñas, muy niñas. Mi abuela, no sé si lo que harían, si les darían dinero o lo que sea, pero no, mi abuelo no, la familia. Se la cedieron a estas personas y con esta familia ella estaba muy bien situada. Y mi abuela le dijo, por favor, habla con tu familia, que tienes poder en el ejército, que todo eso, para que no fusilen a mi marido, porque nos vamos a quedar desamparados y tal. Bueno, pues así media la familia con esta gente, le dicen, sí, venga, vale, no lo vamos a fusilar, pero le vamos a pedir 3 cosas. Primera, que se pase al otro bando. Pues a mi abuelo le dijeron eso y dijeron, me fusiláis todas las veces que queráis. Al otro bando, que rezara todos los días y lo otro que era, ya se me ha olvidado. Bueno, más o menos, sí, que rezara todos los días, que se pasara al otro bando y ya no me acuerdo del otro. A ver, espérate. Eso no lo tengo tan... Bueno, más o menos eso, ¿no? Tal que está bien. Y que fuera misa. Lo de la misa es que se me había olvidado. Que fuera misa. Se lo dijeron a mi abuelo y dice, nada, nadie que te vi.
ni voy a rezar, porque yo si rezo, no tengo que ir a la iglesia. Al otro bando sería en contra de mis principios y eso sería para mí lo peor, y lo demás tampoco. Así que si me tenéis que fusilar, lo asumo con dignidad, con esperanza y con todo. Bueno, total. Que entonces mi abuela, por favor, busca otra solución porque al día siguiente lo fusilaban, tenían que correr deprisa. Entonces, en el ejército tenían familias que era médico psicólogo. Lo examinaron y dijeron que tenía un desequilibrio mental muy grave. Cuando había estado en Argentina, allí había adquirido algún producto y que estaba mal de la cabeza, vamos, que estaba loquito el hombre. Bueno, eso sí lo aceptó. Lo aceptó porque eso no iba en contra de sus principios, era algo de salud y él lo que quería era pues seguir con su familia, que no, eso. Vale, así mi abuelo ya pues se quedó tranquilo, ya lo seguían vigilando. También es cierto que me dijo mi abuelo que a partir de esa experiencia tan mala que tuvo, reforzó más sus ideas políticas, su lucha era con cuidado, pero luchaba más todavía porque eso había sido algo muy fuerte que le había pasado. Bueno, ya pasa el tiempo, pasa mucho tiempo y mi padre se casa con mi madre, nacemos mi hermano y yo y al poco tiempo se separan. 2 o 3 años se separaron, no pensaron en su hijo, uno se fue para un sitio, mi padre se fue a Brasil, bien lejos, o sea, imaginaros el afecto, y mi madre creo que se fue para Barcelona, tampoco lo sé porque no tiene contacto con ella desde entonces. Y mi abuelo, como tenía un poquillo de dinero todavía ahorrado, compraron en un paraje de allí de Ulúa del Río que se llama La Noria, un cortijillo, y allí estuvieron bastante tiempo. Luego mi padre empezó a hacer albañil y se quiso comprar un solar, lo que es en Ulúa del Río, que ahí tengo la foto de la casa, que ahí es donde yo he vivido siempre, ¿no? Entonces, allí se hizo su casa, siendo yo muy pequeña, pocos años, mi abuelo me contaba muchas historias y muchas anécdotas. Yo estaba entusiasmada, sobre todo me contaba partes buenas. Esto también me lo contó, pero cuando ya era un poquillo más grande, ¿vale? Me decía, sobre todo me decía, eso lo tengo presente: niña, ten un libro siempre a mano. Cada libro te va a descubrir un mundo nuevo, te va a dar sabiduría, te va a dar cultura. El saber no ocupa nunca lugar. Y sobre todo te va a tener informada. La información es poder. Una persona que tiene información de todo tiene un poder para defenderse. Vale, yo lo escuchaba pues con mucha atención. En la época franquista, vosotros lo sabréis, había muchos libros censurados, prohibidos. En las plazas, yo eso lo he visto en sitios, en las plazas hacían lumbres con los libros. ¡Qué brutalidad! ¡Qué brutalidad! Ahí nos dice qué clase de personas eran. No querían que la gente supiera, no quería que la gente pensáramos, porque si tú lees, piensas, y entonces te pones en contra. Querían analfabetos, personas sumisas, personas que las pudieran convencer, y la gente inteligente no es fácil de convencerla, sobre todo cuando lees. Bueno, tengo que contar también... mi abuelo tenía esos libros censurados, eran los que más le apetecía leer, porque eran libros de filosofía, que a él le encantaba, de poesía, de autores que estaban perseguidos, los leía. Cuando oía que iba a beber, lo escondía. ¿Dónde lo escondía? No lo sé, pero yo creo que en el colchón, porque en esa época toda la gente lo escondía todo en el colchón. Ahí lo escondían todo. Vamos a ver. Bueno, hay otra época que yo ya era grandecilla. Siempre leía estos libros, me contaba, yo los leía por la noche cuando todos estaban acostados con la luz de un candil. Con esa luz del candil, escondiéndome de la abuela, porque la abuela era otra historia, yo leía y luego lo volví otra vez a esconder. Vale. Ya casada, esta parte es también un poco delicada. Yo era todavía pequeña y se rumoreó que había querido suicidarse, concretamente ahorcarse. Yo le pregunté varias veces, abuelo, porque yo me asusté, dije, ay, mi abuelo, yo no quiero que mi abuelo, yo no sabía tampoco eso lo que era.
Abuelo, no te voy a decir más, mi querida niña, que he tenido un momento, todas las personas tenemos momentos muy difíciles. Me ha venido todo el mundo encima y no he sabido defenderme. Pero te prometo que esto no va a pasar. He aprendido la lección, no va a pasar más. Y así pero yo estaba siempre pendiente de él. Cuando, abuelo, voy contigo, abuelo no sé qué, abuelo no sé, siempre iba con él. Bueno, mi abuelo, aparte de trabajar en el campo y todo eso, pues teníamos una burrita y la cargaba con cántaros, iba a la Fuerte del Cañico, que está allí en Olula. Yo cuando podía la acompañaba y luego llevaba el agua a las casas. Un cántaro, 2 cántaros y le pagaba. Y un día se rompió un cántaro y no veáis la que nos lió la abuela. Bueno, mi abuelo dijo, ha sido culpa mía y tal. Bueno, ya estaba yo casada, mi hija mayor había nacido, como iba diciendo, yo ya estaba casada, muy joven por cierto. Mi hija Isabel María, Isabelilla, como él le decía, ya había nacido. Y él, pues claro, con su nieta era súper feliz. Cuando mi hija, que era muy traviesilla, hacía algo, abuela, abuela, se iba corriendo, se la ponía el abuelo aquí y decía, ¿qué pasa? ¿Qué le vaya a hacer a la niña? De eso nada, que yo no me entere, ¿eh? Mi niña estaba con el abuelo aquí. Bueno, ay, ese día me cogió de la mano, cuando yo estaba sola con él, me cogió de la mano y me dijo, mi querida hija, presiento que ya ha llegado el momento que me tengo que ir. Me tengo que ir. Yo ya he cumplido en este mundo todo lo que tenía que cumplir. Te he educado con el ejemplo, con mi ejemplo. Tienes muchos valores. Eres una persona libre, con dignidad, eres humanitaria, eres lo mejor. Y eso te lo he transmitido yo, con dignidad. Pero mira, te voy a decir una cosa, no estés triste. Tú no estés triste. Porque yo estos últimos años he sido súper feliz contigo. Me has cuidado muy bien, mucho. Y lo único que quiero es ya irme. Quiero irme. Y yo, claro, como era tan bromista, decía, abuelo, ¿dónde te vas a ir? No me digas tonterías. ¿Dónde te vas a ir? ¿Cómo te vas a ir si tú ya no te puedes ir a ningún sitio? Tú me entiendes, niña. Tú sabes lo que te quiero decir. Bueno, ya se acerca. Dice, he conocido a mi nieta, a mi Isabelilla, me voy en paz, me voy feliz. Y esto, dice, no estés triste porque esto forma parte de la vida. Y yo decido sobre mi vida. Yo no lo entendía, eso no lo entendía. Bueno, pero, y me decía también, ten siempre un sueño. Los sueños hacen que las personas avancemos, que las personas no nos quedemos. Cámbiate de sitio, de lugar, que eso te va a enriquecer también como persona. Y sobre todo, cuando tengas una dificultad, algún problemilla, primero quédate tranquila, paciencia, ten mucha paciencia y después ves si lo puedes resolver. Ese día no, al día siguiente. O a lo mejor esa situación no se resuelve, pero sobre todo intenta que no te afecte eso. Bueno, una noche ya él no comía, estaba ya muy delicado, yo solo le ponía agua. Yo dormía en una butaca allí con él, agua, no hablaba apenas. Y una tarde-noche me dice, niña, te voy a pedir un favor, o hija mía, como me decía, te voy a pedir un favor. Abuelo, dime. Y es que habló perfectamente. Mira, quiero que me traiga un café con leche, una magdalena y media copilla de brandy. No se lo diga al médico, media copilla de brandy. Abuelo, pero si no puedes tragar, si estás paralizado, tú tráemelo, que verás cómo me lo como. Que es que no me quiero ir yo con las tripas así vacías. Mira, le traemos el café. Yo llamé al médico entusiasmada. Ay, que mi abuelo se ha puesto bien, que mi abuelo está... Ay, que sí, que va a seguir adelante. Y el médico me dice, tranquila María. No me quiso decir el desenlace, pero ya lo sabía. Coge su café con leche, su magdalena, la moja, el brandy se lo echa al café. O sea, que él decía que el brandy y el vino tinto bueno era bueno para la salud, era un reconstituyente. Y yo lo he comprobado y es verdad, ¿eh? Eso es verdad. Se lo comió de todo y nosotros ahí mirándolo, pues se va a poner bueno. Ahora me dijo, ahora ya me puedo ir tranquilo, he cenado y tranquilo. Bueno, me cogió la mano y en cierta manera se despidió de mí. A la mañana siguiente falleció. Falleció.
Mi abuelo se fue como había vivido, con dignidad y con mucha fe, mucha paz, sobre todo mucha paz. Él siempre tenía mucha paz. Yo en algunas cosas me parezco mucho a él, porque ha adquirido esos valores tan importantes que él de chica me dijo. También en el físico nos parecemos. Y los valores tan importantes como la dignidad, la humildad, la paciencia, todos esos valores que nos llenan la vida, el día a día. Yo todos esos valores al día a día lo he ido aplicando porque ha sido muy bueno. Todavía, cuando tengo alguna dificultad, que surge dificultad de algún problemilla o cualquier cosa, me paro y pienso, en esta situación, ¿qué haría mi abuelo? Y casi siempre encuentro el camino adecuado. Casi siempre lo encuentro. Abuelo, gracias por haberme dado tanto. Siempre en mi corazón estará. Un día me dijo, antes de fallecer, tú estate tranquila, que yo me voy de este mundo, pero siempre te voy a acompañar. Tú piensas que siempre, que yo no te voy a dejar de la mano, que siempre te voy a acompañar. Nota mi presencia, no mi físico, pero no está mi presencia. Y es cierto. Te quiero, abuelo. Ya está. Gracias. Bueno, tengo que decir que mi abuelo falleció con 97 años. Y otra cosa. Se fue apagando como la luz de una vela. O sea, yo cada día lo notaba, que se iba apagando, que se iba apagando, que se iba apagando, hasta que ya tuvo el desenlace. Bueno, con la luz de ese candil, abuelo, te escribo esta poesía. No sé si es rima o prosa, solo sé que del alma me salía. Contar tus historias me ha emocionado, como también al público que aquí lo ha escuchado. Tantos momentos compartidos, unos tristes, otros con melancolía, pero los mejores con alegría. Recuerdo mi niñez como un abrazo cálido en tiempos de mucho frío. Sentada en tu regazo, sorprendida al escucharte con la lumbre encendida. Tu ejemplo de vida, tu fuerza, tu bondad, tu dignidad que a mí me transmitía, me ha acompañado en mi día a día. A pesar de las dificultades, tenías tanta paciencia, paz en tu interior, que los problemas se desvanecían. Y esa burrita traviesa que a nosotros nos divertía, me soltaste de la mano un invierno muy frío. Abuelo, no te vayas, que sin ti me perdería. No estés triste, hija mía, esto forma parte de la vida. Y él se fue apagando como una vela encendida. Gracias, abuelo. ¿Te ha gustado? ¿Sí?